Secretaria, Vale, ¿me autoriza a arrancar? ahora podés Me empezar autoriza. a grabar. Ahí está. Vane, vos presentás cómo va a ser la reunión. Sí, sí, si la secretaria me autoriza, yo arranco. Y ahora sí, tenía que decirle que empiece a grabar. Ahí está. Bueno, buenas noches. Esta es la segunda reunión que tenemos desde la Sociedad de Neumonología de Córdoba en este año 2023. El doctor Elías como presidente manda los saludos, pero bueno, en este momento se encuentra rotando en España, en un hospital de allá, así que a ver si se podía conectar, pero por la diferencia horaria va a ser un poquito complicado. Así que, bueno, nos pidió si podíamos presentarlos y moderar esta reunión. La primera disertación será a cargo de los residentes, como es todos los meses, que es a cargo del doctor José Omar Courtade, que es residente del Hospital San Roque. Y su tema de disertación será cómo evaluar la estenosis subglótica y traqueal no maligna en adultos. Bueno, José, te dejo el micrófono. Gracias a todos por estar. Hola, ¿se corta mucho? Sí, te escuchamos Hola. bien, José. Bueno, ¿comenzamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Curtade, soy residente del Hospital San Roque. Y el tema que queremos hablar el día de hoy sería cómo evaluar la estenosis subglótica y traqueal no maligna en adultos. Bueno, en esta diapositiva veremos los siguientes ítems que desarrollaremos durante la charla. En el primer ítem número 1 tendremos la introducción, una breve introducción. En el 2, los hallazgos clínicos. En el 3, los test diagnósticos iniciales, que serán la imagen, la broncoscopía, la función pulmonar. Y en el 4, la caracterización de la estenosis y evaluación de la etiología. Y en el 5, algunos mensajes para llevar de la charla. Bueno, en el ítem número 1, en la introducción, haremos una breve introducción de la anatomía de la vía aérea. Se van a dividir en dos, en vía aérea alta y vía aérea baja, en donde la vía aérea alta va a estar conformada por una cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Y la vía aérea inferior va a estar formada por la tráquea, bronquios y alveolos. La parte más estrecha de la vía aérea superior en un adulto va a ser la glotis. El signo característico de una estenosis de la vía aérea es el estridor, que es una respiración ruidosa a nivel laringeo o por debajo. También cabe destacar que la obstrucción de la vía aérea superior puede ser parcial o completa. Si la obstrucción es parcial, puede tener un curso crónico o un curso agudo. Bueno, en el ítem número 2, los hallazgos clínicos. En la estenosis leve pueden cursar sin síntomas, mientras tanto en la estenosis moderado o grave pueden presentar los siguientes síntomas como dinea, sibilancia, estridor, tos o esputo o hemoptisis. Los síntomas que sugieren una afección laríngea van a incluir la difonía, la disfagia, la odinofagia, el dolor al toser, el dolor a hablar y la dificultad para eliminar las secreciones. Según estos síntomas también pueden tener otros signos y síntomas por un trastorno subyacente, por ejemplo un bocio. Bueno, en el ítem número 3, que son los test diagnósticos iniciales, vamos a tener la radiografía de tórax, que para la utilidad para diagnosticar una estenosis es muy limitada, pero necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque se pueden ver ciertos tumores mediastinales como los timomas y bollos endotorácicos. Y aparte de eso, está al alcance de toda atención primaria de salud, o sea, los centros de la periferia. En cambio, en la tomografía de tórax o cuello, nos va a proporcionar una evaluación más detallada de su ubicación de la estenosis, su longitud, la forma y la gravedad de la estenosis. Bueno, hablaremos de la videobroncoscopía, que se considera como un gol estándar para caracterizar y confirmar la presencia de una obstrucción de las vías aéreas. También nos ayuda a discernir su etiología subyacente y planificar el tratamiento a seguir. Cabe recordar que también una broncoscopía inicial puede combinarse con una broncoscopía terapéutica si el paciente tiene una estenosis o se sospecha una estenosis grave por la utilización de una dilatación con balón. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos Sí, perfecto. 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 Bueno, acá en las pruebas funcionales veremos la utilidad de la forma de la curva flujo-volumen,
que dependiendo de su forma, nos van a orientar a dónde puede estar la obstrucción, tanto intratorácica o extratorácica. La sensibilidad va a ser baja para ciertas obstrucciones leves, que hablaremos después de la limitación en la curva. Y también la interpretación puede verse obstaculizada por ciertas enfermedades superpuestas, un paciente que tenga EPOC y una estenosis traqueal. Bueno, de la limitación en la curva flujo-volumen, una prueba realmente insensible para estenosis menores a 8 milímetros o que presenta una estrechez, una reducción de la luz menor al 80%. Bueno, acá en estos tipos de curvas veremos la obstrucción dinámica extratorácica, en donde veremos un aplanamiento de la curva inspiratoria, debido a que la relación del flujo expiratorio máximo sobre el flujo inspiratorio máximo, medido al 50% de la capacidad vital, estará elevado. ¿Por qué estará elevado? Por la reducción del denominador, que sería disminución del flujo inspiratorio, que sería esta curvita. En esta imagen veremos cómo en la inspiración veremos que la presión traqueal es menor a la presión atmosférica, lo que genera su colapso. Los ejemplos que tendremos podrían ser la policondritis, las paredes de la cuerda vocal o la traqueomalacia extratorácica. Bueno, en el tipo de curva de obstrucción dinámica intratorácica, veremos que el aplanamiento de la curva C expiratoria, debido a que la relación del flujo expiratorio máximo sobre el flujo inspiratorio máximo, medido al 50% de la capacidad vital, estará disminuida. ¿Disminuido por qué? Por el numerador, que ha reducido el flujo expiratorio. Veremos en esta curvita, que es la C. Y lo veremos en este gráfico en la expiración, en donde en una expiración la presión pleural sobrepasa la presión traqueal, lo que genera su colapso. Acá tendremos las lesiones, los quistes broncogénicos, la traqueomalacia intratorácica y las lesiones traqueales. Bueno, en este tipo de curva de obstrucción fija, veremos que la curva tiene un aplanamiento tanto inspiratorio como expiratorio. Esto quiere decir que no se modifica con los ciclos respiratorios. Y al no modificarse con los ciclos respiratorios, no nos va a describir la ubicación de la obstrucción. En el ejemplo de acá, el aplanamiento tanto expiratorio como inspiratorio. Entonces, el ejemplo que tendríamos sería una estenosis cicatrizal post-intubación, que es el tema que se van a ocupar a continuación. También puede ser un bocio o las parálisis de las cuerdas vocales post-tirectomía. Bueno, acá tenemos otro tipo de curva que es la obstrucción de las vías inferiores, que se caracteriza por la curva flujo-volumen con un patrón cóncavo hacia arriba de la curva expiratoria debido a un cierre abrupto de las vías respiratorias, por ejemplo, como senama, enfisema, bronquiectasis y bronquiolitis, que es la curva que está acá en la E. Bueno, acá tenemos ciertos patrones comunes en el curva flujo-volumen, que hablaremos de la A, que es un patrón obstructivo de disminución del flujo, acá un patrón mixto, disminución de flujo y volumen, en el patrón C veremos una disminución del volumen. Bueno, ahora hablaremos en el ítem número 4 de la caracterización de la estenosis y su evaluación de la etiología, donde podemos tener de origen traumático. Entonces se va a clasificar en traumatismo externo, lesiones químicas o físicas. En el traumatismo interno tendremos la estenosis traqueal post-intubación y estenosis posterior a la traqueotomía, que son muy frecuentes en los adultos debido a la necrosis que induce la presión del tubo endotraqueal o de traqueotomía, que se ha visto que se ha reducido en los últimos años debido al uso de tubos más flexibles y a la mantención del balón menores a 30 milímetros de mercurio. Después tendremos la curación de la laceración traqueal, que pueden ocurrir por lesiones mecánicas, como la que ocurre durante la intubación o la colocación de una traqueotomía. Después tenemos por traumatismo externo, el traumatismo cerrado, que puede ser entonces debido a una compresión directa o indirecta de las vías aéreas, la estrangulación, cortes por lesiones repentinas de flexión, extensión y desaceleración, o por traumatismo penetrante, que será por ejemplo puñalada o herida de bala. Bueno, tenemos también dentro de las traumáticas la por inhalación química o lesión térmica,
en donde podemos tener lesiones agudas y tardías, en donde la aguda nos pueden generar necrosis con o sin pseudomembrana que nos provocará una obstrucción, y en la tardía una politosis que nos provocarán también una obstrucción. Cabe destacar y tener en cuenta que una estenosis subaguda o crónica de las vías aéreas respiratorias también puede ser una complicación de una aspiración de un cuerpo extraño. Bueno, acá tenemos también otras etiologías que pueden ser por condiciones inflamatorias sistémicas como la vasculitis, la artritis reumatoidea, el LES, de origen infeccioso, la TBC hongo, virus, bacteria. También puede ser por la traqueobronquitis pseudomembranosa, por la formación de una pseudomembrana debido a una afección inflamatoria, la traqueobroncopatía osteocondroplástica, de etiología poco rara, que se conforman por nódulos submucosos que sobresalen en la luz de las vías aéreas, tumores no malignos, por ejemplo, el martroma, lipoma, hemangioma, leiomioma. Otros, leiomiosis, traqueobronquiales, panfigoides, radiación, y también estenosis subglótica idiopática de etiología desconocida. Bueno, en el ítem número 5, los mensajes que tendremos para llevar sería considerar que el diagnóstico de la estenosis labial superior debe ser por un examen, también por historia clínica, y los signos antecedentes de las personas. Debemos poner en valor la importancia y las limitaciones también de la curva de flujo-volumen. Recordad que también la curva flujo-volumen en la obstrucción fija no nos permite identificar la obstrucción de la localización de la obstrucción. Y debemos jerarquizar como gola estándar la fibrobroncoscopía. Debemos destacar que las causas más frecuentes de obstrucción en las vías aéreas superiores, de la estenosis traqueal post-intubación y estenosis post-traqueotomía. Es un tema que se ocuparán a continuación. ¿Verdad? Sí, perfecto, José, muy bien. José. Excelente, felicitaciones, muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, porcentualmente, digamos, no sé, no he leído cifras, pero porcentualmente supongo yo que las causas más frecuentes debe ser la estenosis postintubación y posttraqueostomía. No sé, Rodrigo, si vos tenés algún Sí, dato estadístico. por lejos la principal causa de estenosis traqueal benigna, ¿no? Es Sí, postintubación. Y la segunda causa es idiopática, pero la idiopática siempre viene acompañado de la mano de no saber si el paciente, en realidad son pacientes en realidad jóvenes y mujeres que tienen en general antecedentes de reflujo. Así que bueno, yo diría que las obstrucciones benignas uno tiene que atribuirle más del 90% al antecedente de la intubación. Otra que bien. todavía, por supuesto. Bien, bien, perfecto. ¿Y cuánto tiempo pasa después del evento? ¿Cuál es el tiempo más precoz y cuál es el tiempo más tardío? Bueno, ahora en realidad íbamos a hablar un poquito de Ah, eso, pero bueno, en general es dentro de las primeras 3 semanas de la intubación. El paciente tiene alguna patología, como por ejemplo el COVID, que es lo que vamos a tratar, y dentro de las 3 semanas es cuando se produce la estenosis. Si me dejan bien, compartir pantalla. No, quería agregar un comentario porque se mencionó varias veces la palabra traqueostomía, y cuando uno relaciona traqueostomía con obstrucción de la vía aérea, yo creo que hay que hacer una diferencia porque hay muchos enfermos traqueostomizados que tienen estenosis por la cánula o por el tubo endotraqueal que tuvo antes de la traqueostomía o por la cánula de la traqueostomía. La que es estrictamente por la traqueostomía en sí, primero que no es tan común, felizmente, y en segundo lugar que en la experiencia nuestra, Rodrigo hoy conoce un montón, son traqueostomías mal hechas, técnicamente mal hechas, que dañan terriblemente la estructura, sobre todo cartilaginosa de la tráquea, a veces mal ubicada, hasta comprometen la laringe, si el que la hace no está habituado a hacerla. Pero debiera ser una rareza la estenosis simplemente por la traqueostomía en sí. Hay maneras muy sencillas y simples de hacer una traqueostomía que no le deja secuela alguna, ni siquiera con un control endoscópico posterior. A veces ni se ve que ha tenido una traqueostomía cuando esta ha sido bien hecha. Nada más.
Muy romántico ese micrófono compartido ahí por los dos, ¿eh? Fíjate vos, nos une el pulmón. ¿Querés No, decir algo, Juan Pablo? no lo ha de decir por mí lo de romántico. Juan Pablo, ¿querés decir algo o después? No, llegué tarde, así que no puedo hacer ningún comentario salvo autocrítica. Bueno, Entré tarde. A lo mejor para después, pero una pregunta sería, ¿cuándo es obligatorio o el timing para hacer una revisión con broncofibro y asegurarnos que el paciente no quedó con una estenosis, ya sea bien. post intubación o post traqueotomía? En realidad, Doc, eso no se hace de rutina. Es como explicó el Doc Navarro. En general, los pacientes no hacen una estenosis traqueal si la vía aérea no está lesionada. Y realmente es muy sintomático. El paciente tiene disnea, va a estar sintomático. No se hace de rutina una revisión, a no ser que la traqueostomía haya sido muy traumática o la intubación muy traumática. Y yo creo que nosotros tenemos un método no invasivo, como es la curva flujo-volumen, que nos sirve para el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Esto post-traqueotomía, post-intubación prolongada, es una curva flujo-volumen, el consultorio es bueno. Sí. No, quiero agregar a la pregunta de Malisa que hay una forma correcta y muy simple, pero desgraciadamente que no es rutina para nada. Si uno tiene un enfermo traqueotomizado y ya está en condiciones de ser decanulado, lo correcto, lo más correcto del mundo es que se saca esa cánula bajo el control endoscópico o se le hace una endoscopía con la cánula antes de retirarla. Y se verifica por arriba y se retira la cánula y se verifica por abajo donde está. Y después, con esos datos, si está todo en orden, bueno, la sacará inmediatamente ahí o al día siguiente o lo que sea. Esa es la forma. Si no, lo contrario de eso es sacar la cánula y esperar que aparezca o no algún síntoma de que algo estaba mal. Gracias, doctor, me entendió. Bueno, muchas gracias a todos. Hermoso, José, muy bien como lo has presentado. Una de las cosas que yo quería destacar, que bueno, algo mencionó Juan Pablo, es sospecharlo en estos pacientes. La clínica es notoria y los puros flujo-volumen también nos sirven mucho. Bueno, para seguir con la próxima disertación, la va a realizar el doctor Rodrigo Benavides. Él es staff del equipo de cirugía de tórax del Sanatorio Allende, y el tema es lesiones de la vía aérea asociadas a intubación post-COVID. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien. Cualquier cosa me avisan, por favor. Dentro de las lesiones de la vía aérea, me gustaría que podamos destacar y hacer énfasis en la clínica del paciente con estenosis, en el número 1. 2, en el manejo de la estenosis crítica. Paso número 3, vamos a presentar algunos casos clínicos y los podemos discutir. Y número 4, bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia. Dentro de la presentación clínica, uno tiene que sospechar y entender que dentro de las primeras 6 semanas post-intubación es donde los síntomas van a empezar a florecer. La disnea de esfuerzo es el primer síntoma en todos los pacientes. Y la mayoría de estos pacientes tienen una estrechez tráquea del 50% de la luz o más. Cuando el paciente tiene disnea en reposo y estridor, ya tenemos una estenosis crítica de la vía aérea. ¿Qué significa eso? Que más del 75% de la luz está ocupado, está estenosado. Y estos pacientes son los que están en riesgo de asfixia por la incapacidad de eliminar las secreciones, sobre todo. Entonces, ¿cuándo sospechamos la estenosis traqueal? Cuando tenemos estridor. El estridor se va a dar cuando la estenosis y la tráquea se reduce a 5 milímetros. Después, otra de las cosas características que pueden llegar a tener estos pacientes es la fonación, que generalmente está alterada. Y si el paciente está difónico o afónico en general, significa que la estenosis es severísima. El tercer síntoma característico es una tos seca, una irritación traqueal, porque justamente la tráquea no está funcionando bien y está con una incapacidad de eliminar bien esas secreciones. Y por último, que lo dice abajo, el asma. Tenemos muchísimos pacientes diagnosticados con asma
que demoran meses en tener su diagnóstico final de estenosis traqueal, ¿no? Dentro de los métodos complementarios del doc anterior, ¿se me está escuchando bien? Perdón. Sí, perfecto. Bueno, dentro de los métodos complementarios del doc anterior, mencionó un poquito la radiología. Yo solamente voy a mostrar alguna imagen de una tomografía, que la primera imagen que se ve un cartílago cricoides, bueno, normal. Subsiguiente, ya se ve una lesión anatómica en la tráquea. Este es un corte coronal y esta es una reconstrucción. Solamente utilizamos la tomografía como método complementario al gold estándar, que es la fibrobroncoscopia, es la endoscopia. La tomografía nos sirve para evaluar si hay algún compromiso externo, pero en realidad siempre la fibrobroncoscopia va a ser el gold estándar, porque nos permite evaluar en forma completa las características de la vía aérea central, desde las cuerdas vocales hasta los bronquios. Es toda la vía aérea central. La longitud y el diámetro que va a tener esa estenosis, y nos va a permitir en ese momento decidir si el paciente es, bueno, no es candidato, es necesidad o no de hacer una dilatación. Me voy a centrar y me voy a parar 2 segunditos a hablar de dilatación traqueal. Hay que entender que la dilatación traqueal sirve muchísimo para el paciente crítico, pero no es un tratamiento a largo plazo para la estenosis. Al revés, es un tratamiento sintomático, es a muy corto plazo. La dilatación sirve para salvar al paciente de la asfixia inmediata. Sirve para, y lo ideal sería hacer una sola dilatación traqueal y después programar el tratamiento definitivo que va a necesitar y que vamos a hablar a continuación. Revisión de nuestra experiencia en estenosis traqueal relacionada puntualmente con el COVID-19 en un periodo comprendido entre julio del 2020 y diciembre del 2022. El servicio en realidad, desde los inicios, bueno, desde el doctor Navarro en adelante, tenemos más de 100 pacientes tratados por estenosis traqueal. En este periodo del 2020 al 2022 tratamos 31 pacientes. De esos 31 hicimos tratamiento endoscópico exclusivo a 4, tratamiento endoscópico exclusivo con argón plasma a todos los pacientes que tengan estenosis traqueal granulomatosa, pero que no comprometa la estructura de la pared traqueal. Eso es bien importante. Ocupan un espacio estos granulomas por dentro de la tráquea, pero no afectan el diámetro, la estructura de su pared. Tratamiento endoscópico, que significa argón plasma más colocación de tubo en T de Montgomery en 13 pacientes. Todos los pacientes que no son candidatos a resección traqueal son candidatos a este tipo de tratamiento combinado. Son estenosis complejas que también después le vamos a explicar un poquito. Y se le realizó tratamiento quirúrgico, que es la resección traqueal o laringotraqueal, con anastomosis primaria a 14 pacientes. Vuelvo a poner en la diapositiva, dilatación solo para urgencia. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque recibimos muchos pacientes derivados de otras provincias, por ejemplo, que vienen con 5, con 7 dilataciones traqueales, previos a la derivación. Las edades promedio de los pacientes fueron de 54 años, con un mínimo de 16 y un máximo de hasta 85. La obesidad y la diabetes fueron factores de riesgo para el estenosis. No hay que olvidarnos que la obesidad y la diabetes también fueron factores de riesgo para COVID severos que necesitaron intubación prolongada. Y son factores de riesgo también para estenosis complejas. Uno de estos pacientes con estos 2 factores de riesgo presentó necrosis de la anastomosis luego de la resección, y la misma resolvió con la colocación de un tubo en T, el cual fue removido luego de 8 meses. 3 de estos pacientes con resección traqueal fueron sometidos a traqueostomía en otra institución como medida paliativa de la estenosis previa a la cirugía de resección. También me freno 2 segundos. Por favor, hay que tratar de evitar la traqueostomía previa al tratamiento definitivo de la estenosis traqueal, porque muchos de estos pacientes que no han sido candidatos a resección y anastomosis ha sido porque la traqueostomía ha sido la medida previa paliativa a su estenosis, quitando unos centímetros vitales para poder hacer una buena resección y anastomosis primaria. De los 13 pacientes tratados con tubo en T, 5 de los mismos ya fueron removidos sin complicaciones, y la totalidad de los pacientes con resección traqueal no necesitaron tratamiento adicional y fueron dados de alta en el transcurso de 1 semana de la cirugía.
Bueno, este pacientito es un paciente creo que es el más chico de todos. Este paciente es derivado de Jujuy, un paciente de 16 años que tuvo una intubación prolongada por COVID. Luego de que el diagnóstico se realiza bueno, en su provincia, es derivado al Sanatorio Allende, donde le realizamos esta fibrobroncoscopia, que espero que se vea bien. Ahí se ven las cuerdas vocales. Siempre tratamos de hacer la fibrobroncoscopia con anestesia local para que el paciente, bueno, nos pueda ayudar y por sobre todas las cosas podamos evaluar también la movilidad de las cuerdas. Ahí vemos la estenosis que está justo por debajo del cricoides. Es una estenosis muy breve y es una estenosis que nos permite visualizar perfectamente la carina traqueal sin lesiones y el árbol traqueal distal sin lesiones. Ahí también, no sé si se ve la manito, pero ahí también estoy marcando el cartílago cricoides que también está intacto. ¿Se ve bien? Hola, hola. Sí, todo perfecto. Sí, se ve Bueno. muy bien. Bueno, otra de las cosas a destacar de este paciente, que es muy importante, es que vemos que es una estenosis estructural de la pared. Esto no es una estenosis granulomatosa, tiene deformada la pared traqueal con una estenosis fibrótica, pero no es crítica. Esta estenosis nos permite llevar al paciente a quirófano sin la necesidad de una dilatación previa o de un tratamiento paliativo previo. Bueno, acá tenemos otro paciente. Ya de entrada en el video se puede ver que este paciente está con un laringoscopio puesto en su boca y vemos la epiglotis. Eso significa que el paciente está sedado y en quirófano. ¿Por qué? Porque la sintomatología de este paciente es diferente. Acá se sospecha una estenosis crítica. Vemos la progresión del endoscopio y vemos también ya edema de las cuerdas vocales. No vemos las cuerdas vocales de forma clara. Eso también implica que el paciente, bueno, está inflamado. Y por debajo de las cuerdas vocales se observa una fibrosis terrible, terrible a nivel del cartílago cricoides, bueno, con una apertura que ustedes pueden ver que es ínfima. El paciente venía respirando por ahí. Esta es una estenosis crítica, crítica de la vía aérea. Otra fibrobroncoscopia, de igual manera se puede apreciar la epiglotis y el laringoscopio puesto en la boca del paciente. Se realiza la fibrobroncoscopia, se ven cuerdas vocales mucho más normales. Ya podemos apreciar el cricoides, que se lo ve bien, y por debajo del cricoide vemos una estenosis también severísima, severísima de la vía aérea, fibrótica, que el fibrobroncoscopio tiene un diámetro de 5 milímetros y no pasa. Eso tiene menos de 5 milímetros, debe tener 3 milímetros. La verdad que por ahí uno se pregunta cómo hacen esos pacientes para llegar vivos directamente al sanatorio. En este paciente les voy a mostrar la fibrobroncoscopia posterior a la dilatación. ¿Para qué? Para que podamos observar, ahí se ven las cuerdas vocales, y podemos observar el cricoide, se lo ve en hora 12, y podemos observar lo cruento que es una dilatación traqueal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La dilatación, las múltiples dilataciones traqueales no son gratuitas para la tráquea del paciente. ¿Por qué? Porque es un procedimiento cruento, es un procedimiento que lastima la mucosa traqueal, que es mecánico, que lastima. Entonces tenemos que tratar de hacer una dilatación traqueal para paliar la emergencia, que es la asfixia del paciente, y luego proponer y programar a la brevedad el tratamiento definitivo de esa estenosis, ¿no? A ver si se ve un poquito mejor. Pero bueno, se puede apreciar que la luz del diámetro de la tráquea mejoró mucho, el paciente sale de lo agudo, pero es muy cruento, lastima mucho la vía aérea. Este caso es un caso, bueno, de lo que hablábamos al principio, es uno de los pacientes que tiene un granuloma en hora 12 de la tráquea y que se le realizó argón-plasma. El argón-plasma es una coagulación con gas argón y mezcla de coagulación con gas argón. ¿Qué permite esto? Permite quemar los granulomas y le da a la tráquea una superficie mejor que solamente extirparlo, arrancar el granuloma, da una superficie que permite una mejor epitelización de la mucosa luego de este tratamiento, ¿no? Que es quemarlo una vez que está
bien quemado se extrae con, bueno, con una pinza el granuloma. La verdad que son los menos los pacientes que tienen este tipo de lesiones. Vamos a hablar un poquito de stent traqueal, para dejar en claro que en nuestro servicio, no usamos nunca ningún tipo de stent traqueal, ningún tipo de stent, ni autoexpandible, ni de Dumont, ni ningún tipo. Y el propósito o por qué no usamos ningún tipo de estos stent son por la altísima tasa de complicaciones que tienen los stent, como la migración, como se puede ver en esta foto, y el tejido de granulación, como por ejemplo en el caso de estos stent autoexpandibles. El desplazamiento de los stent de silicona. No hay que olvidarse de que uno dilata la vía aérea, deja puesto el stent pensando que ese stent se va a quedar ahí, pero la mayoría de las veces migran. Por ejemplo, este paciente fue un paciente que atendimos el año pasado o el anterior, no me acuerdo bien, vino derivado de otra institución porque le habían hecho una dilatación, le habían colocado un Dumont en la vía aérea central. El paciente tuvo una migración de su stent con una telectasia completa del pulmón izquierdo. Esa es la radiografía previa, esa es la radiografía con la cual la recibimos. Le realizamos una broncoscopía rígida, el paciente estaba tapado en secreciones, muy mal estado general. Ahí se puede apreciar, bueno, lo deteriorado y lo viejo que está el stent que extrajimos. Y este paciente tuvo una complicación mayor, pudimos extraer el stent, lo mandamos a la unidad de terapia intensiva y a las 6 horas que extrajimos este stent, el paciente hizo una fístula arteriobronquial con una hemoptisis masiva y se murió en la terapia intensiva. Por eso es que no indicamos absolutamente nunca stent en la patología benigna de la vía aérea. El stent solamente lo dejamos para patología paliativa, tumoral. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la vía aérea es la mejor oportunidad de éxito en la reconstrucción y yace en el primer intento quirúrgico. Tenemos ciertos requisitos. Longitud que se puede resecar de una tráquea que es hasta 4 centímetros. En realidad eso por ahí varía un poquito. Hemos resecado alguna tráquea un poco más, hemos hecho resecciones un poco más largas. Depende mucho de la contextura del paciente. En pacientes longilíneos se puede resecar un poquito más. No es lo mismo una tráquea de un paciente que mide unos 50 a uno que mide 2 metros. Otra de las cosas que es crucial es preservar la circulación traqueal. La circulación, no hay que olvidarse que la tráquea es muy frágil y se nutre por imbibición, entonces tiene un peine posterior vascular que hay que preservarlo mucho. Los bordes de la anastomosis tienen que ser por tejido sano y, como ya dije antes, bueno, la traqueostomía pre y postoperatoria siempre deben ser evitadas. En general, el abordaje quirúrgico es a través de una incisión cervical en collar. El objetivo de la cirugía es restablecer el diámetro, la mucosa y la viabilidad de la vía aérea de forma permanente. El paciente que tiene una buena resección, que tiene una buena indicación primero de cirugía, una buena resección y un buen posquirúrgico, es un paciente que está curado de su estenosis traqueal, que no tiene que hacer ningún otro tratamiento. Es muy importante entender esto porque es la mejor oportunidad que tiene, bueno, a largo plazo, ¿no? ¿En qué consiste la cirugía? En resecar el segmento anastomótico, ya sea que el segmento estenosado, perdón, ya sea que pertenezca puramente a la tráquea o a la tráquea y la laringe, como se ve aquí a la derecha, donde resecamos la cara anterior del anillo cricoideo y la anastomosis en realidad se hace hacia el cartílago tiroides, como se ve acá, directamente el cartílago tiroides, respetando por supuesto la placa posterior del cricoides, que es donde entra la inervación de los nervios recurrentes. Esto es un poco una foto de una cirugía. Aquí a la derecha se puede ver la tráquea en el medio, se puede ver la vena innominada que cruza. Acá tenemos el callado aórtico con la salida de las arterias yugulares y bueno, la pleura, ¿no? Esta es una excepción, es una esternotomía parcial, pero bueno, no se hace nunca. Esta imagen de aquí a la derecha sí es una imagen que se hace frecuentemente, que ya tenemos la tráquea cortada en forma proximal y distal,
y hacemos una intubación por el campo quirúrgico para poder ventilar al paciente mientras uno trabaja sobre esta zona, que es la zona de la estenosis per se, ¿no? Esta es una pieza quirúrgica de un segmento traqueal resecado, y esta es como queda la anastomosis final de la tráquea, en este caso unida al cartílago cricoides. Y esa es una foto de una anastomosis. ¿Qué hacemos con los pacientes que no son candidatos a resección primaria, a resección en primera instancia? Bueno, hay estenosis complejas como estenosis, bueno, mayores a 4 centímetros, o estenosis múltiples en una tráquea muy anfractuosa, muy enferma. El tratamiento que utilizamos, estas tráqueas en general vienen con componentes mixtos, de una pared traqueal fibrótica, estenosa de múltiples partes y con componentes granulomatosos, o sea, granulomas dentro de la tráquea. Cuando eso sucede, siempre hacemos tratamiento combinado. ¿Qué significa esto? Aplicamos argón plasma para las lesiones granulomatosas de la luz traqueal, y después colocamos este tubo, que es un tubo muy famoso que, bueno, muchos de nosotros lo conocemos, que es el tubo en T de Montgomery. Este tubo nos va a permitir, primero, un anclaje, porque el ostoma sale por la piel, nos va a permitir un anclaje, o sea que este tubo no va a migrar nunca. Esa es la primera ventaja que tiene. La segunda ventaja que tiene, que bien higienizado y bien cuidado, este tubo no se tapa nunca. La tercera ventaja que tiene, este tubo trae un taponcito acá en la punta, que el paciente debe tenerlo tapado todo el tiempo, salvo cuando se lo higieniza, pero es una vía de escape como emergencia. El paciente se puede destapar la rama externa del Montgomery, puede respirar por ahí ante una emergencia y puede ir a una guardia y tiene tiempo de llegar a algún lugar asistencial, ¿no? El Montgomery es, bueno, la estrategia más segura para una estenosis compleja que no tiene tratamiento quirúrgico. Acá vemos un video donde vemos una laringe que ya está rígida, comprometida, y por debajo de la misma vemos la colocación de este tubo en T que les hablé. Ahí se visualiza en hora 12 la salida de la rama externa, un Montgomery en muy buenas condiciones de higiene, y la carina traqueal sin secreción, en perfectas condiciones. Este paciente, si mal no recuerdo, lo tuvo el Montgomery por un par de años y después se lo extrajimos sin complicaciones. Bueno, y por último, voy a hablar 2 minutitos de la lesión extrema asociada a intubación, que es la fístula traqueoesofágica. ¿Por qué la lesión extrema? Porque la fístula traqueoesofágica es la fase última de la necrosis total de la pared traqueal, que hace un orificio literalmente y una comunicación entre la tráquea y el esófago. Acá vemos cómo el balón de la traqueostomía hiperinflado genera una necrosis de la membranosa traqueal y de la pared del esófago, haciendo una comunicación. Acá vemos un tránsito esófago-gástrico donde se ve perfectamente la comunicación entre el árbol bronquial y el esófago. Estos pacientes en general son pacientes que vienen con intubaciones muy, muy prolongadas, y aparte tienen no solamente la hiperinsuflación del balón, sino que puesto una sonda nasogástrica en el esófago. Esas dos superficies de contacto, bueno, predisponen muchísimo a esta fístula. Esta fibrobroncoscopia es de un paciente operado el año pasado en el Sanatorio Allende, que también fue derivado de otra institución con el diagnóstico de fístula traqueoesofágica, un paciente muy joven de 30 años. Ahí se pueden ver las cuerdas vocales. Voy a frenar el video un segundito. Siempre estas lesiones extremas de la vía aérea vienen asociadas a componente traqueal estenótico. No hay que olvidarse de eso. No hay que pensar que la tráquea no está comprometida, porque la primera lesión que ocurre es la circunferencial, la necrosis circunferencial por el balón en la tráquea. Luego que está esa necrosis, se produce, bueno, la necrosis total de la membranosa y la comunicación con el esófago. Entonces lo que podemos ver acá adelante ya es una estenosis traqueal justo por debajo del cartílago cricoides circunferencial de la tráquea, que es lo que acabo de explicar. Si seguimos con el video, vamos a ver el tubo de traqueostomía que está puesto acá, y acá por debajo a la izquierda se empieza a ver
la fístula, el orificio esofágico. Acá pasamos directamente, franqueamos la estenosis, nos vamos hasta la carina para evaluar toda la tráquea en su totalidad, y de ahí nos venimos retirando, viendo si existen lesiones por debajo de esta fístula. Ahí voy a tratar de frenar el video para que se vea. Acá podemos ver perfectamente la estenosis acá arriba, el tubo de traqueostomía puesto, está traqueostomizado y está con la traqueostomía puesta, y acá vemos perfectamente el orificio, la membranosa traqueal y la mucosa esofágica. Se ve perfecto. Por supuesto que este paciente, bueno, estaba con una gastrostomía, no se podía alimentar. Ahí se ve nuevamente la estenosis traqueal y el cricoides. Este paciente fue sometido a cirugía. Ahí podemos ver en la primera imagen una pinza que está metida en el orificio esofágico. En esta segunda imagen podemos ver el orificio esofágico, la sección traqueal. Ya sacamos el segmento traqueal estenosado. Se ve en el fondo la sonda nasogástrica que pusimos a propósito para poder identificar el esófago. Acá vemos la pieza. La estenosis aproximadamente medía 2 centímetros y estaba, se incluye la comunicación, el trayecto fistuloso. En esta imagen vemos el cierre del esófago. Siempre que tenemos una fístula traqueoesofágica, luego del cierre de la mucosa esofágica y de la muscular del esófago, sacamos un colgajo muscular de los músculos infraioideos y cubrimos ese cierre. Se puede ver la tráquea distal abierta. Por supuesto que acá intermitentemente vamos ventilando el paciente. Acá ya estamos con la anastomosis, volvemos a unir esta tráquea distal con la tráquea proximal que está acá. Y bueno, y así es como queda ya el cierre, el cierre esofágico con la interposición del músculo por detrás y la anastomosis traqueal por delante. Esta es una fibrobroncoscopia que realizamos 3 meses después de la cirugía al mismo paciente. Se ve la carina traqueal, se ve la membranosa traqueal, un buen diámetro traqueal, y cuando nos vamos alejando vamos a ver la anastomosis. Ahí podemos apreciar la anastomosis, se ve un granulomita muy chiquito en el lado izquierdo de la pantalla, pero con un diámetro perfecto, y la verdad es que el paciente tenía una deglución muy buena, una fonación muy buena y un muy buen pasaje de aire. Esta es la fibrobroncoscopia que todos esperamos encontrar cuando una anastomosis traqueal funciona de manera correcta, bueno, y el beneficio para el paciente es para toda la vida. Entonces, por último, sospechar la estenosis traqueal en todo paciente con disnea de esfuerzo y antecedente de intubación. Lo primero que tenemos que preguntarle al paciente si estuvo o no estuvo intubado. Distinción entre el enfermo sintomático y crítico. Eso es fundamental. Cualquiera que haya escuchado una estenosis traqueal crítica no se lo olvida nunca más. El paciente se está asfixiando. El estridor es en reposo. Eso significa que tiene una estenosis crítica, severa. Los métodos radiológicos ayudan al diagnóstico, pero el gol estándar es la endoscopía. El enfermo crítico, el diagnóstico debe realizarse en un quirófano y con disponibilidad de broncoscopio rígido o bujías de dilatación para el tratamiento de la emergencia. La utilización de stent no forma parte del tratamiento en estenosis benigna, muy importante. El tubo en T de Montgomery es la única prótesis demostrada segura y efectiva en lesiones no resecables. El argón plasma lo vamos a dejar solamente para las lesiones benignas que obstruyen la luz sin compromiso de la pared. Y por último, el COVID no modificó el tratamiento de la estenosis traqueal, solo aumentó la incidencia de los casos por la elevada tasa de pacientes que requirieron de intubación orotraqueal, bueno, en la ola que todos ya conocemos, ¿no? Bueno, Bien. listo. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que muy claro que Gracias, es Rodrigo. importante para Muy nosotros. completo. Sí, hermoso. Para nosotros digo, qué importante saber qué pasa después del estridor, ¿no? Y del diagnóstico.
Sí. Primero quiero agradecer a José, que estuvo muy, muy bien la presentación, y después, antes de la discusión, quiero nombrar y agradecer estar conectados a cirujanos de tórax, que sé que están, como el doctor Maldonado, y tenemos dos invitados especiales, neumonólogo, uno de La Rioja, el doctor Gustavo Douglas, que fue residente del hospital privado, y no sé si está conectado el doctor Miguel Ángel Pinosoto, que bueno, también es neumonólogo de la EMR. Así que antes de empezar la discusión, yo solamente como comentario, digo, a mí no sé si vos nombraste los pacientes obesos, pero los 3 pacientes que yo vi, los diagnosticamos con estenosis post-COVID, fueron obesos, con neumonía severa, y bueno, cuello corto, y lo que eso implicaba, SAOS, la estenosis, después se reestenosaban, como muy complicados. No sé si ustedes veían muchos, más allá que fue un factor de riesgo la obesidad en el COVID, pero en cuanto a la estenosis post-COVID, ¿no? Sí, sí, Bueno, vimos muchos pacientes obesos, y sí, el obeso siempre es un paciente mucho más complejo para tratar, ¿no? Que un paciente delgado. Ya su anatomía es más compleja, pero no variaba el tipo de estenosis. La estenosis se trató de la misma manera. Es más, tenemos de estos 14 pacientes en el cual hicimos la resección, la verdad que no tengo el dato puntual, pero más de la mitad deben haber sido obesos. No bien. mórbidos, Y pero sí estos pacientes. pacientes, cuando hacen cirugía y que tienen que usar CPAP, ¿cómo le va el CPAP a estos pacientes? No. Es una contraindicación. Digamos, No. para siempre. El paciente tiene que estar en condiciones de poder respirar bien por sus propios medios. Pero digo, el Ningún post-quirúrgico paciente, o ni- ningún paciente sale intubado. Todos los pacientes con resección traqueal salen extubados del quirófano. Y ningún paciente requiere CPAP. Tenemos que tener un paciente estable para poder programar una cirugía de resección. No podemos tener un paciente que tenga una Pero mecánica. digo, a la larga, ¿no? Digo, los pacientes obesos que tienen apnea de sueño, que bueno, a veces se estenosan. Una vez que está curada la anastomosis y la Sí, unión de la tráquea, puede ponerse sí, CPAP, puede hacer lo que quiera. bien, bien. Bueno, no sé si alguien quiere, algunos de los cirujanos, los Gabo, neumonólogos ¿tenés algún invitados. comentario sobre lo que escuchaste y viste? Bueno, no, por un lado, tener en cuenta que, o destacar o reafirmar que no tiene que ver este aumento en la incidencia, no es un aumento de la prevalencia, sino un aumento de la incidencia de casos, no tiene que ver con la patología base, tiene que ver con el número de pacientes que fueron ventilados y tiene que ver por ahí con una ventilación un tanto más descuidada en cuanto al tema de digamos, días de ventilación o días en los que el paciente pasó con tubo endotraqueal, por ahí el descuido que se tuvo con la presión del balón. Hay que recordar que se trabajó en condiciones que no fueron las ideales en muchos momentos, sobre todo en la parte pública se trabajó de una manera, digamos, bastante exigida, sumamente exigida. Entonces, eso seguramente condicionó de que la ventilación, las condiciones del tubo endotraqueal no sean tan cuidadas como sucede normalmente. Si bien el COVID produce un estado inflamatorio general en el cuerpo, ese estado inflamatorio no se ha visto que repercuta en la vía aérea y que esa repercusión condicione o facilite las estenosis. El otro tema es que se ventilaron también, se ventiló gente joven y la gente joven tiene una capacidad plástica mucho más activa que por ahí gente más grande. Y por ahí son los que más tienen tendencia, cuando no se respetan las condiciones de mantenimiento del tubo endotraqueal, son los que tienen más por ahí tendencia a generar estas lesiones estenóticas. Así que yo creo que
hubieron varios factores que influyeron, pero que no tuvieron que ver específicamente con la patología de base. Eso me parece que tiene que quedar claro, ¿no? Obviamente que los pacientes obesos, obviamente que digamos, vamos a ver más casos, ¿no es cierto?, en pacientes obesos que fueron los que tuvieron patología más crítica y posiblemente los que se ventilaron durante mayor cantidad de tiempo. Pero no, digamos, ahí el condicionante fue la severidad de la patología, la severidad de la insuficiencia respiratoria y no digamos, no el COVID ni la obesidad. Así que creo yo que esas serían algunas cositas que pueden quedar, digamos, tienen que quedar más o menos claras. Muy interesante la casuística, muy interesante los casos que se presentaron, estuvieron muy buenas ambas presentaciones, muy claras, y siempre es bastante enriquecedor ver los casos, ¿no? Eso, porque por ahí hablamos de solamente teoría sin presentar casuística, y esto me parece no solo que vimos casuística propia, sino que vimos los casos en vivo, o sea que eso tiene un plus que enriquece bastante. Eso tenía para comentar. Muchas gracias, Gustavo. Muy útil. Muchas No, gracias. quería, primero para enfatizar lo que acaba de decir Gustavo, el cuidado del enfermo que está con intubación de su vía aérea central. Una cosa, el momento de hacerlo, esta es una discusión eterna. Siempre lo que tratamos de decir es que hay que intubar al enfermo de acuerdo a la expectativa que hay respecto al tiempo que va a necesitar la intubación y no los tiempos que lleva intubado. Los tiempos que lleva ya pasaron. Lo que interesa es si es un asmático que está intubado y a lo mejor en 48 horas está sin tubo, o es un COVID que va a estar 40 días intubado. Entonces, al que tiene COVID hay que hacerle la traqueostomía al día siguiente. ¿Por qué? Porque el tubo orotraqueal es la causa principal del daño laringio de la vía aérea central. Y eso es un problema superior, muchas veces irremediable, depende del tiempo que pase. Y el otro tema que tiene que ver con el mantenimiento es la sedación de los enfermos. Muchas veces vemos estos enfermos semidespiertos y no es lo mismo tener un tubo o una cánula orotraqueal en un enfermo que se está moviendo continuamente en alguien que está suficientemente sedado. Eso es importante. Lo otro y por último es la cánula. Estamos cansados de ver los enfermos que vemos en la terapia, a veces ni son nuestros, pero uno los ve. Y las cánulas son en general semirrígidas, las que tienen balón son semirrígidas, tienen un ángulo más o menos de 90 grados todas, y ustedes lo van a ver el enfermo que está en terapia, cuando tiene la rama externa de la cánula, que uno ve que la tiene el enfermo que le cae sobre el pecho, tiene que acordarse a dónde está el extremo interno. El extremo interno está empujando por lo menos la membranosa traqueal. No, el extremo que vemos nosotros tiene que estar perpendicular a la pared del tórax del enfermo para que la parte interna esté en línea con la tráquea. Eso es importante. Y lo otro para enfatizar, y ya lo dejo, respecto a los síntomas, lo que se dijo, que bueno, ya se lo dijo primero y se enfatizó después. No hay que olvidarse en qué punto de la historia natural de esta enfermedad uno lo toma al enfermo. A veces uno dice, bueno, estuvo intubado y ahí empiezan los síntomas, como dijo Rodrigo, a las 4 semanas, 6 semanas empiezan los síntomas. En realidad, esta enfermedad empieza en el momento que se le puso la intubación orotraqueal. Todos sabemos que el daño del balón, que produce isquemia de la mucosa, que eso traslada la inflamación y termina con la pared de la tráquea. Entonces, el enfermo decanulado y ya libre de la intubación es el que nos va a dar los síntomas y ya está en realidad por lo menos en la mitad, sino más allá de la historia natural completa de su enfermedad. De hecho, el que ha estado con la estenosis ya ha tenido como sostén la misma cánula o tubo endotraqueal, ha estado sosteniendo esa estenosis. Cuando uno se lo estuba, como la reacción ya se ha hecho fibrosa, demora esas 5 o 6 semanas
en hacerse crítica, como ya lo ha recalcado, en transformarse en crítica cuando ya llega a un diámetro inferior. Por eso es que el enfermo que ha estado intubado no va a estar con tanta dificultad, pero va a venir con síntomas comunes de ver, viene con tos, viene con que me parece que me falta el aire, y hay que estar muy atento a eso, porque eso en muy breve tiempo lo va a llevar al estado crítico, que es el que hay que tratar de evitar. Nada más. Excelente, doctor. Ahí Juan Pablo. Sí, yo unos comentarios, mi experiencia se limita a los casos que he vivido con el doctor Navarro, pero en general es importante remarcar que el paciente que tiene estridor en reposo está en una urgencia médica. Nosotros en el servicio de más o menos está bajada la línea hasta en el laboratorio pulmonar. Te diré que los últimos 2 casos que de neumonología han aparecido estos pacientes con estenosis fueron diagnosticados por la gente del laboratorio pulmonar y avisados urgentemente para hacer algo. Esa es una. La otra cosa, lo único que yo he visto de estas patologías benignas que han andado bien con dilataciones y por ahí con tratamiento son estenosis por Wegener. Yo tengo un par de estenosis con Wegener, fueron dilatadas en forma persistente, o sea, en varias oportunidades y infiltradas, y después con estos biológicos nuevos no repitieron nunca más la estenosis. Una cosa muy interesante para mostrar, que yo podría haber facilitado a Rodrigo, tengo curva flujo-volumen pre y post cirugía, y ahí se da cuenta cómo se abre esa vía aérea, que es una cosa impresionante. Esas curvas flujo-volumen están totalmente en cajón y totalmente aplanadas, y realmente después de una cirugía son curvas flujos normales, ¿no? O casi normales. Sí. Tengo 2 preguntas. Una, algunas veces estos pacientes llegan urgentes a terapia intensiva, le intentan poner un tubo que les cuesta mucho ponerle los tubos, intubarlo. Si tiene alguna recomendación en agudo. ¿No ha pasado? Yo me acuerdo alguna vez, por ejemplo, que estábamos había intentado en anestesista, el de terapia. Yo también había intentado y no pasaba el tubo, pero no nos animamos a hacer fuerza. Sí, Y vino Navarro, sí. se puso de una. La recomendación, Juan, es la guía de Eichmann en la mano derecha, laringoscopía, y en vez de la guía de Eichmann, que la punta doblada, la punta recta de la guía de Eichmann hacia la vía aérea. Y siempre esta estenosis, si el paciente vino respirando, bueno, aunque sea 5 milímetros tiene, entonces la guía de Eichmann y el tubito más fino que uno tenga. Sí. Y Navarro en su momento nos decía que no tengamos miedo en hacer fuerza, porque en realidad hay que darle. La otra preguntita es si estos pacientes siguen recuperando con un punto entre el mentón y el tórax, para no estirar la tráquea. Cada vez lo dejamos menos tiempo al punto, pero sí siguen saliendo del quirófano con el punto. ¿Por qué? Porque en el despertar del quirófano, el temor que uno tiene es que el paciente extienda el cuello, y bueno, y de algún modo eso afecta la anastomosis. Pero se lo dejamos poquito tiempo. Es bastante raro y choqueante ver el punto, pero sí, todavía se lo hacen. Y la última pregunta. Respecto a eso, yo tengo un caso que es una anécdota recibida nada más, yo no lo he vivido. Pero cuando se empezó a hacer cirugía traqueal en Córdoba, no había broncofibroscopio, el único que había era el rígido. Y el enfermo, después que se le hizo la anastomosis con el punto ese para que no levante la cabeza, esa cosa, se llenó de secreciones y no hubo otra solución que hacerle una broncoscopía rígida, con lo cual tiene que estar en hiperextensión la cabeza. Bueno, le hicieron la broncoscopía rígida, le aspiraron las secreciones y al enfermo no le pasó nada. Así que lo del punto seguramente lo abandonaremos algún día. Y la última pregunta, cuando hay estas fístulas traqueoesofágicas y yo tengo que hacer un manejo paliativo, ¿el stent se pone en el esófago o en la tráquea? ¿Manejo paliativo para qué? No entiendo. Un paciente que tiene una fístula traqueoesofágica, Sí. y yo tengo que cortar digamos, acomodar eso, el flujo de secreciones del esófago en la tráquea. En realidad, si vos le haces una gastrostomía al paciente o una yeyonostomía y lo dejas con nada por boca, en general el paciente lo tolera bien. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que apenas uno diagnostica una fístula traqueoesofágica, hay que operarla. Porque ese paciente está en riesgo constante, le hagas lo que le hagas, no hay que poner stent en ningún lado. Está en riesgo constante de broncoaspiración y de hacer neumonía.
la pregunta del paciente no está en condiciones de cirugía. O sea, lo que uno sugiere es directamente poner un tubo nasogástrico y no tocar la fístula. Sí, en realidad este paciente, puntualmente, este paciente estaba con neuropatía del paciente crítico, pasó un tiempo, lo nutrimos y pasó un tiempo hasta que lo operamos y no le pusimos ningún estén en ningún lado, estaba con una cánula de traqueostomía con el balón inflado, respiraba por ahí y lo esperamos, lo nutrimos, nunca pasó nada y después lo operamos, no pusimos estén en ningún lado. Buenísimo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que a mí me encanta el Montgomery. No soy cirujana ni nada de eso, pero me ha tocado seguir a algunos pacientes con tubo de Montgomery y han tenido muy buena evolución. Se le colocó el tubo y terminó, no sé si se fibrosa de una manera la tráquea adecuada, pero se le sacó el Montgomery y anduvieron muy bien. No sé Sí, si eso esa es es la así. idea, Doc. La idea final del Montgomery es darle un sostén a la tráquea para que la tráquea pueda cicatrizar alrededor del diámetro del Montgomery. Esa es la idea final. Lo que pasa es que algunas veces las estenosis son tan complejas que demoran años, no demora un mes o 2 meses. Otras cosas que hemos Sí, visto estamos es que hablando de 2 o 3 años, ¿no? sí, y más también. Otra de las cosas que hemos visto es que estas estenosis suelen ser combinadas con granulomas intratraqueales. Entonces, le hemos hecho a la última camada de pacientes, en los últimos años hemos hecho mucho argón plasma dentro de la tráquea y eso ha ayudado mucho a que saquemos Montgomerys. Bueno, el último año hemos sacado muchísimos Montgomerys. Creo que con la ayuda del argón, uno ayuda a que el proceso de curación de la mucosa traqueal sea más rápido. Y otra de las cosas a tener en cuenta también, y que también lo implementamos mucho, es que cortamos el cricoides, tanto adelante como la placa posterior, lo cortamos para que el cricoide, que es laringio, haga esto y se expanda y se abra. Eso también ayuda a que el Montgomery esté como más suelto y que la cicatriz sea más amplia. Eso nos ha ayudado mucho a sacar muchos Montgomery. Me encantó lo que dijo el Cosita para doctor agregar, Navarro. perdón. No, doctor, que para los que hacíamos y para los que hacen guardia de terapia intensiva, no es cuestión de poner un tubo o hacer una traqueotomía, sino el cuidado que exige ese paciente para que no termine lesionado. No, lo que hablaban recién de lo que decía Rodrigo de la colocación del Montgomery y respecto al cricoide, no hay que olvidarse que el cricoide es la única parte de la vía aérea central en donde el anillo cartilaginoso es completo, es circular, no tiene membranoso. Y incluso peor todavía porque la porción posterior, que es la placa posterior, como decía Rodrigo hace un rato, es donde entran las ramas de los nervios recurrentes, eso hay que preservarlo. Pero se puede cortar en la línea media y entonces pierde toda rigidez si uno lo corta y eso hace que el Montgomery no esté haciendo fuerza sobre eso. Un error es tratar de dilatar ese cricoide y dejarlo entrar al Montgomery, eso no debe hacerse. Y lo otro con respecto a retirar el Montgomery, la expectativa y la decisión final de retirarlo al Montgomery es el control endoscópico y el criterio es la tráquea y la laringe que han recuperado su cubierta mucosa normal. El enfermo que tiende a hacer eso tiene expectativa de que se lo pueda retirar y en donde uno corrobora con la endoscopía de que la mucosa está reconstituida, bueno, lo puede dejar un día más para no asustarse mucho de haber sacado el Montgomery, pero en general también si han reconstituido su mucosa, aunque tenga cierto estrechamiento y que no tenga el diámetro normal, pero si tiene mucosa va a andar bien. Una última pregunta, Vitano Croma. Muchos pacientes que están borderline, por ejemplo, escolióticos severos o neuromusculares, que muchas veces llegan a la traqueotomía y uno decide sacarle la traqueotomía, uno queda con miedo al principio de tener que reintubarlos o acceder nuevamente o necesitar de nuevo la traqueotomía. Estas traqueotomías nuevas por punción, prácticamente a las 24 horas ya no existe el orificio. Mi pregunta es si tienen alguna experiencia con las tapas traqueales, las tapitas esas que vienen. Yo la verdad que solamente ¿El le he botón visto. traqueal decís vos? El botón traqueal, exacto.
Sí, El doc Navarro tiene guardado. lo tengo acá. No sé si vienen. Lo va a buscar. Pablo. Creo que yo la verdad que no tengo ni ponemos, pero en realidad sería lo ideal. Tiene un montón. Bueno, ahí está Juan Pablo. Cuando te haga falta una, se la compra al doctor Navarro. Mirá, bueno. Juan Pablo. Mirá. Hemos sufrido alguna vez sacando esas tráqueas. No sé dónde se ve esto. Ahí, puedo mostrarlo. ¿Mm? Acércate ahí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Esto es un botón traqueal. Lo que esto queda hacia afuera, digamos alrededor de los tomas. Este conducto ocupa el trayecto hasta dentro de la tráquea y estas dos lengüetas van dentro de la tráquea. Entonces esto uno lo introduce así y esto le mantiene los tomas. Tiene la tapita esta, así la usa el enfermo y puede respirar por vía natural hasta que uno Es pierde el como un miedo. Montgomery cortito. Es un tubo ¿Cómo? en T. Es un tubo en T No, cortito. es que está solo para mantener el El ostoma, para ostoma. volver a canular la cánula, volver a canularlo si hace falta. Claro, que no se cierre, ¿no? La tráqueo es esas. Este conserva el ostoma traqueal, nada más. Claro. Límpielo antes de guardarlo, ¿no? Tiene sus años esto. Qué buena reunión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, ¿Alguien Monte. más? Excelente. Yo quería hacer una Bueno. pregunta. ¿Hay algún tiempo estipulado después de una estenosis por una traqueostomía para poder colocar un stent, o es indistinto y puede ponerse en cualquier momento, cuando el paciente esté ya en condiciones, y cuánto tiempo puede pasar para eso? No tomen esto. No este. Rodrigo, no se te escucha. Ahí va, ahora. Sí. Bueno, Ahí está. van el paciente, la condición que el paciente tiene que tener para poder poner Montgomery, primero que nada, es que no necesite ventilación mecánica. Punto número 1. Punto número 2, que el paciente tenga fuerza suficiente para poder sacar las secreciones, porque no hay que olvidarse que el Montgomery tiene que estar limpio y tiene que lavarse. La rama externa se utiliza para lavar y para higienizar el Montgomery. Entonces, el paciente tiene que tener cierta fuerza muscular para poder sacar esas secreciones. Pero, dadas esas dos condiciones, se lo puede poner en cualquier momento. Bien, o sea, pueden pasar varios años y se Sí, coloca... sí, puede Bien. estar con una traqueostomía años y después colocarle el Montgomery. Nosotros ahora con esto del COVID hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han estado con traqueostomía 2 años, desde que inició la pandemia, y le hemos puesto el Montgomery después por estenosis compleja, y lo han tolerado perfectamente, y aparte están felices de la vida porque le devolves el habla. Con la cánula de traqueostomía no pueden hablar, y con el Montgomery instantáneamente salen del quirófano hablando. Bárbaro, gracias. Ahí hay una pregunta en el chat. ¿Vieron diferencia en cuanto a la estenosis de las tráqueos percutáneas versus las quirúrgicas? No, la verdad por lo menos que yo no he visto diferencia entre una y otra. Lo que sí me da la impresión que la mayoría de estos pacientes, la estenosis no fue producida por la traqueostomía, sino por la intubación orotraqueal prolongada. Mucha estenosis laringotraqueal, o sea, de cricoide y de parte proximal de la tráquea. Ese concepto se nos tiene que quedar muy grabado, que el problema es el tubo, la intubación y la falta de cuidado de la intubación, más que de la tráqueo. Sí, tal cual. Bueno, creo que tenemos tiempo para la última pregunta. Perdón. Creo que es fundamental lo que dijo el doctor Navarro, o sea, pronosticar, digamos, o tener en cuenta qué es lo que se intuba,
Porque si uno, digamos, supone que no va a tener una extubación pronta, no tiene ningún sentido mantener un tubo endotraqueal, no tiene ningún sentido eventualmente colocarlo. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Tener en cuenta qué patología tenemos enfrente y en base a eso si hay que, digamos, tener el tubo poco tiempo directamente, no intubar, ir a traqueostomía, o si uno piensa, como decía, poner el ejemplo de la crisis asmática, que lo va a sacar en pocos días, bueno, ahí sí estaría justificado. Y lo otro, que respecto al comentario de la granulomatosis con poliangitis que dijo Juan Pablo, que ahí las dilataciones por ahí de estenosis subglótica han sido eficientes, por ahí no hace falta ni siquiera la dilatación con los biológicos. Hay estenosis subglóticas, por ahí no muy importantes, que han respondido directamente al tratamiento, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de procedimiento mecánico. Así que esa sería otra cosa a tener en cuenta. Yo creo que esas dilataciones han sido efectivas y no recidivó la estenosis fundamentalmente por el tratamiento posterior más que por la dilatación en sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Abdala, de Río Cuarto. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo andas? Felicitarte por la clase, la verdad, completísima. 30 casos, qué lindo N, en 2 años, muy bueno. No, simplemente agregar algo más. A mí, viste que dijiste la parte de que no te gustan los stem, ningún tipo de stem, Samuel Montgomery. Comparto los metálicos no habría que utilizarlos, sacarlos del mercado directamente, salvo la patología oncológica. Yo estoy usando los stent carinales cuando el Montgomery no es muy largo, para pacientes que vos podés temporizar y llegar a una cirugía más tarde. Eso sí me gusta, cortar el lado derecho para que no me tape el bronquio lobar superior y impactarlo con uno de 10 o 12 el balón. Eso, agregar. Y la pregunta era, ¿qué técnica de dilatación usás? ¿Y qué tipo de rígido estás usando? Usamos, en general, usamos bujías de dilatación, desde 5 milímetros en adelante. En general, de 5 a 14 milímetros para dilatar. Hacemos una dilatación progresiva. Y el broncoscopio que usamos es el broncoscopio de 11 milímetros, el general que usamos para... Storz. Sí, de estos. Ah, bien. Nosotros estamos usando un Dumont y la dilatación la hacemos con cánula bajo visión directa, por eso la pregunta. Claro. Porque la verdad que son pacientes críticos, ¿eh? Esas Sí, que vos mostraste son 2-3 milímetros. Se asfixia. ¿eh? Sí, se asfixia el paciente. Eso el mensaje que queremos dar es que esos pacientes no pueden esperar. O sea, diagnosticado y sospechado ese estridor, es lo que yo le transmito muchas veces lo residentes. Es una de las pocas cosas con las cuales salimos corriendo directamente. Sí. Sí, y una pregunta más, veo que usan argón. ¿Tienen alguna experiencia con crío? No, con crío no tenemos experiencia. La verdad que nos ha ido muy bien con argón. Yo he estado en un centro en Estados Unidos, en Yale, donde ellos tenían crío, y la verdad que no lo utilizaban. Utilizaron todo argón porque decían que la epitelización era mucho mejor con argón comparada con crío. Porque la crío se pega al granuloma y lo arranca. El argón quema un poquito la mucosa también, entonces eso permite la epitelización de la mucosa de mejor manera. Bien, bien. Yo tengo experiencia con 2 casos con crío y me fue bien, vos sabés, pero la experiencia mundial, como vos lo decías, es baja, la evidencia es muy baja. Y lo que hago en vez de arrancar es desvitalizar. ¿Sí? Congelo y dejo que se enfríe para no arrancar. Debe planificación, una buena planificación quirúrgica digital para ver dónde pasa el vaso para que la escala después no se abra. Eso también es importante. Y no, bueno, está bien, felicitarte a la unidad crítica con la cual trabajas, porque sacar ese número de pacientes para después llevar adelante no es fácil. No, seguro.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por participar. No sé si queda alguna otra pregunta, pero creo que ya estamos en horario, Mario, o son las que dirige acá. Sí, 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 Horario de ya estamos cena. en horario. Sí. Digo horario de cena, le digo a Bien, María. bueno, muchísimas gracias a todos por... Sí, también. Muchísimas gracias a todos por estar, por conectarse, muchas gracias a los invitados, Gustavo, el doctor Abdala, y bueno, y gracias, doctor Navarro y Rodrigo, por toda la exposición. Así que muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y buenas noches. Adiós. Buenas Buenas noches. noches. Adiós y gracias. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Gustavito. Chao.